en esta mañana el mensaje lo he titulado La misteriosa forma de obrar de Dios. ¿Y qué es un misterio? Nos definen misterio como un hecho o cosa cuya naturaleza, cuya causa, cuyo origen o razón de ser no tiene explicación o no se puede entender. Cuando hablamos de que Dios obra de formas misteriosas, estamos hablando de que muchas veces no podemos entender qué es lo que Dios está haciendo. Nuestra mente finita no alcanza a comprender a un Dios infinito. No podemos comprender muchas veces qué es lo que Dios está haciendo. Y toda esta locura de este año 2020 ha venido para sacudirnos el tapete a todos, para movernos el piso a todos, porque Dios decidió obrar de una forma misteriosa. De una forma que nadie podía pararse a explicar qué estaba pasando. Ni los elocuentes, ni los científicos, ni los grandes líderes, ni los grandes hombres. Todo el mundo se quedó sin palabras. Porque Dios obra de formas ¿qué? Misteriosas, que no alcanzamos a comprender, que no podemos entender. Hoy yo no he venido para hacer un debate. Muchos pastores recién que comenzó toda esta circunstancia se pararon como defensores de Dios. Unos como defensores y otros como ¿qué? Como acusadores. Entonces, bueno, Dios sí permitió la circunstancia, Dios sí permitió otro. Y otro decía, ¿cómo se le ocurre? Dios no es, eso es el diablo. Dios no permitió. Dios estaba mirando para otro lado mientras todo esto ocurría sobre la faz de la tierra. Y yo no he venido en esta mañana a actuar como defensora de Dios en un debate, porque Dios no necesita que nadie lo defienda. Tampoco he venido a acusarle, porque mucho menos ninguna persona está en la capacidad de someter a juicio lo que Dios hace, lo que Él determina. ¿Por qué? Porque Dios es ¿qué? Soberano. Porque el Señor no pide, Dios no somete a consenso sus determinaciones. Dios no somete a juicio sus decisiones. Cuando Él decidió que usted era su hijo y que iba a llegar a su vida, el Señor no preguntó, no pidió referencias, no dijo, venga, tráigame una carta de recomendación. Y qué bueno que no lo hizo, ¿cierto? ¿Usted se imagina al Señor preguntándole? Venga, si es bueno que Jonathan, si es bueno que Gladys, que Isabel, que Johan, ¿sí? ¿Sí será que lo puedo aceptar como hijo? El Señor simplemente determinó, simplemente hace y Él no somete a consensos, ¿qué? Sus decisiones. ¿Estamos claros en eso? El Señor no tiene que avisarnos, el Señor no tiene que pedirnos permiso para determinar. Él no somete a consenso. Por lo tanto, no podemos y no necesita que actuemos en defensa. No necesita que actuemos tampoco como jueces. Si Dios permitió o no permitió. Si Dios lo hizo o no lo hizo. Ahora, si usted me pregunta a mí a nivel personal, ¿usted qué piensa de toda esta circunstancia? Yo le diría a usted que Dios no estaba mirando para otro lado. Es ilógico pensar a través de la palabra que cuando algo ocurre, Dios está mirando por allá para otro lado. O se le escapó un mínimo detalle cuando Dios está en control de ¿qué? De todas las cosas. ¿Usted lo puede creer? Dios está en control de todas las cosas, de las pequeñas, de las medianas, de las grandes, de las posibles, de las imposibles, de las que vemos, de las que no vemos. Dios está en control de todo. Dios lo tiene todo calculado, amorosamente calculado, no fríamente, amorosamente calculado. El que lo tenía fríamente calculado era el chavo, ok, el chavo, el chapulín, bueno, uno de esos. Frente a toda esta circunstancia que nosotros hemos venido, que hemos enfrentado, no podemos determinar, podemos discernir el por qué Dios permite las cosas o el para qué las ha permitido, ¿cierto? Lo único que podemos reconocer en toda esta circunstancia es que el amor de Dios ha estado ahí.
Si no hubiese sido así, yo, Isabel Contreras, no estaría en esta mañana acá. Y de verdad que se los digo, no estaría en esta mañana acá si no fuera por su amor. Entonces a esta altura ya no me interesa si lo hizo, si no lo hizo, si lo permitió, si no lo permitió. Lo único que en este momento puedo entender es que su amor se ha hecho presente en toda esta circunstancia. Hace unos días tuve la oportunidad de salir hacia Melgar y cuando iba en el carro con mi esposo, comienzo a contemplar toda esa montaña impresionante. Yo sé que usted la ha visto o ha pasado por ahí. Lo que llaman la nariz del diablo y toda esa situación. Y yo miraba todo eso y vino a mi mente un pensamiento. Dije, si Dios quisiese raernos de sobre la faz de la tierra, bastaría que esa montaña se desboronara y no quedaría ni el más mínimo nada de nosotros, ¿cierto? Entonces entendemos que si Dios no lo ha hecho, diga conmigo, es porque Él no quiere. Es porque no es su tiempo y es porque no es su voluntad. Y cuando toda esta circunstancia vino, se desató un temor muy fuerte, ¿cierto? Un temor muy fuerte. Esto es el fin, este es el acabose. Ahora sí que mejor dicho ya se oyen trompetas. Yo leía por aquí y por allá que oyeron trompetas, que hicieron avistamientos de ángeles. Bueno, muchísimas cosas porque la gente se atemorizó frente a las determinaciones de Dios. Y hoy vamos a entender que las determinaciones de Dios por amor también son fuertes. Parece ilógico, ¿cierto? Usted dice una representación de amor es ¿qué? Dulzura, ¿cierto? ¿Qué más? Ayúdeme, ¿qué más es una representación de amor? Dulzura, cariño, ¿qué más? Suavidad, ¿cierto? Con lazos de amor, con cuerdas de ternura, ¿cierto? Pero no lo ligamos a que haya un movimiento ¿qué? Fuerte, a que haya una reestructuración fuerte. Y recién que comenzó esta situación, Dios traía a mi mente que Él venía para reestructurar a su manera lo que el hombre había hecho a la suya. Él vino para reestructurar y las reestructuraciones de Dios son reestructuraciones fuertes, diga conmigo, misteriosas, que yo no puedo entender, que no podemos comprender. A veces nos gusta o a todos nos gusta tener el control de todas las cosas, ¿cierto? ¿A cuánto les gusta tener el control? Especialmente a los hombres, el control del televisor, ¿cierto? Especialmente, pero a todos nos gusta tener todo bajo control, saber cuándo vamos a ir, a dónde vamos a ir, cuánto tenemos, ¿cierto? Y nos gusta tener la seguridad de un trabajo, la seguridad de un seguro social, la seguridad de unas finanzas, ojalá un ahorrito, ¿cierto? Pero toda esta circunstancia vino ¿para qué? Para mover todo eso. Y nuestra seguridad fue ¿qué? Movida. Usted decía, ay, mi seguridad está en Dios, pero cuando le dijeron que su trabajo peligraba, ¿qué? Se dio cuenta que su seguridad no estaba en ¿quién? En el Señor. Aquellos que tenían el ahorrito, ¿cierto? Que el ahorrito que la mamá siempre les decía, mi hijo ahorre por si alguna cosa. Dijo alguien, esta era la cosa, ¿cierto? Y a muchos nos cogió sin ahorros. Y cuando vimos ese moverse, ¿qué pasó? Se movió nuestra confianza. A otros nos tocó la salud. Jamás pensé que mi esposo podría estar en una UCI y que podría todo terminar. Y se conmovió todo. Y fueron mañanas de desesperación, de desubique. Y constantemente decía mi mente, pero tú dices que la confianza tuya está en ¿quién? En Dios. Y nuestra confianza es realmente probada, ha sido probada en este tiempo. Si realmente era el trabajo, si realmente eran las finanzas o si realmente era Dios. Una de esas misteriosas formas de actuar de Dios es ese amor incomprensible por su pueblo. Si usted y yo nos ponemos a analizar ese amor de Dios tan desbordado, tan grande, no lo podemos entender. Simplemente en esta mañana pregúntese por qué Dios le ama a usted. ¿Porque usted es súper santo? ¿Porque usted es súper fuerte?
Si todo esto nos ha demostrado que ni éramos tan santos, ni somos tan fuertes, ni somos tan valientes. Todo esto vino para demostrarnos, ¿cierto? Diga conmigo, que las cosas no estaban tan bien como yo pensaba. Todos pensábamos, no, yo puedo resistir cualquier prueba, la que se venga. Yo estoy firme en el Señor. Pero todo esto vino para hacernos entender que las cosas no estaban tan bien, ¿cierto? Ese acto de amor misterioso vino para hacernos entender por qué Dios te ama a ti. ¿Te lo has preguntado? Siendo débil, siendo inconstante, siendo infiel a Dios, espero únicamente, ¿cierto? Siendo una persona a veces introvertida, a veces desagradecida, ¿cierto? Pero Dios, ¿qué? Persiste en su amor. Si nosotros desechamos a la gente cuando nos falla, ¿cierto? Usted me quedó mal, ya no, ¿cierto? Y les volteamos la espalda y no me vuelva a llamarlo, lo que se llama, lo bloqueamos de las redes y del WhatsApp y borramos la foto y quitamos el pedazo, ¿cierto? Porque no correspondieron a nuestras expectativas. ¿Qué tal Dios hiciera lo mismo? ¿Qué tal el Señor hubiera decidido hacer lo mismo con nosotros? Cortarnos o voltearnos la espalda porque no cumplimos a sus expectativas. La escalera hoy no coordinó conmigo. Así que hoy vamos a compartir dos pasajes importantes que nos hablan acerca del inmenso amor de Dios. Y si usted trajo su Biblia en esta mañana, simplemente voy a pedirle favor de que se ubique en el libro de Oseas. Vamos a estar ahí solamente en Oseas, compartiendo algunos versículos del capítulo 2. El profeta Oseas, su nombre significa salvación. ¿Usted sabía eso? Muy estudiosos de la palabra. El nombre del profeta Oseas significa salvación. Ya usted lo sabe, la próxima vez que usted lea el libro de Oseas, sabe qué significa salvación. Oseas era el mensaje vivo de Dios para el pueblo de Israel. ¿Sí? Así como el Señor Jesucristo es la palabra viva de Dios para su iglesia, Oseas se convertía en ese mensaje vivo. ¿Qué quiere decir que era el mensaje vivo? Quiere decir que su propia vida, su propio hogar, su propia esposa y sus propios hijos eran utilizados por Dios para llevar un mensaje ¿a qué? Al pueblo. Y no una historia contada. No algo dicho verbal, sino algo que el pueblo podía ¿qué? Ver. Diga conmigo, en carne propia. Diga, una cosa es cuando usted ve en los demás, ¿cierto? Y dice, ay, pobrecito, qué difícil. Pero otra cosa muy diferente es cuando experimentamos en carne propia lo que Dios quiere hacer. Usted le puede decir a otro, ay hermano, anímese en el nombre del Señor Jesús, levántese, hágale, ¿cierto? Y es fácil decirlo. Pero cuando usted está en esa circunstancia, cuando es usted el que está sentado, cuando es usted el que está esperando, cuando es usted el que no sabe lo que va a pasar, las cosas cambian. Es diferente. Y Oseas era ese tipo de siervo, Oseas era ese tipo de mensajero. No solamente hablaba, sino que su vida demostraba lo que Dios quería enseñarle al pueblo. Y Dios hoy quiere que no solamente seamos mensajeros de labios, sino cartas abiertas al mundo. Yo inicié diciéndole, ¿a dónde cree que la gente tiene volcada su mirada en este tiempo? A los hijos de Dios, a usted y a mí que somos sus mensajeros, a usted y a mí que hemos evidenciado el amor de Dios y la misericordia de Dios y la bondad de Dios, y somos los llamados a compartir ese amor de Dios. El Señor Jesucristo es la palabra de Dios. ¿Por qué creímos? Porque Él se hizo carne, porque vino y tomó un lugar y fue esa palabra expresada de Dios. ¿Estamos claros quiénes son los mensajeros de Dios? ¿No es la pastora Gladys? Solamente el profeta, el evangelista, el cantor. Y en este tiempo que el evangelista menguó,
que el profeta se cayó, que el cantor se cayó, ¿quién tuvo que hablar? ¿Quién? Nosotros. Y si nosotros callamos, hablarán entonces ¿quiénes? Las piedras. Yo no sé si usted está dispuesto a que una piedra hable por usted, o en el caso de Balaam sea una burra, con todo respeto para la burra, la que venga y hable. Pero somos cartas abiertas, somos ese mensaje de Dios para traer. A Oseas le pasaba, a Oseas lo definen como el profeta de la gracia. Es el único de los profetas que no solamente profetizaba acerca del juicio que venía, sino que también profetizaba acerca de la gracia que acompañaba ese juicio. Él era llamado el profeta de la gracia, o es catalogado como el profeta de la gracia, o como el primer evangelista del Antiguo Testamento. Porque fue el único que creyó en las causas perdidas. ¿Cuántos creen en las causas perdidas? Que usted dice, sí, yo sigo creyendo, pese a que ha fallado, pese a que ha mentido, yo sigo creyendo. Hay personas que han perdido la fe y ya no quieren creer en nada. Se han vuelto ateos, ya no quieren poner su fe en nadie, ya no quieren esperanzarse en nadie. Pero hay otros que han tomado fuerza, y si usted es como yo, para creer en las causas perdidas, donde no se ve nada, donde usted no ve fruto, donde usted no ve esperanza, donde cualquier otro renunciaría, pero usted sigue estando ahí, ¿qué? De pie, firme. Y eso es lo que el Señor quiere. Oseas era ese tipo de profeta, no era ese tipo de profeta que decía, ay sí, ojalá el Señor venga y los acabe de una vez, ¿cierto? Sino era el profeta que creía, que pensaba que podía haber un cambio, que podía haber eso, ese cambio, esa reflexión en la persona. A Oseas creían las causas perdidas, así que todo esto nos lleva a entender que Dios quería transmitir un único mensaje a través de la palabra. ¿Cuál es el mensaje a través de la palabra que Dios quiere transmitir? ¿Las finanzas? Nos dimos cuenta que este era el tiempo de las finanzas, de la sanidad. ¿Es la sanidad lo que quiere transmitir? ¿No? Es el crecimiento. ¿Cómo? Sí. Nos dimos cuenta que en este tiempo Dios le tapó, perdón la expresión, la jeta a todo el mundo, ¿o no? Le tapó la jeta. Ni eran las finanzas, ni era la sanidad, ni era el iglesia crecimiento, ni era la iglesia proyección, ni era la iglesia grandeza, porque en este tiempo el Señor entendió y nos hizo entender, no solamente a la iglesia, sino a la humanidad, que nos habíamos desviado un poco del propósito, un tanto del propósito. Cada uno estaba yendo tras su pensamiento. Cada uno estaba preparando su grandeza. Yo les aseguro algo, si toda esta circunstancia no hubiera venido, quizás no estaríamos aquí en este día. Estaríamos allá preparándolo el 24, la lechona, la cosa, ¿cierto? Pero como ahorita no sabemos, estamos a la expensa de lo que Dios determine, más vale estar ¿qué? Cerquita del abrigo del Señor, ¿cierto? Más vale estar pegadito de la mano del Señor, por si las moscas. Por si el Señor decide, ¿cierto? Porque estamos ahí en esa incertidumbre del Señor. Ya no podemos hacer como años atrás que planeábamos ¿qué? A futuro. Yo en 2 años, ¿usted no se acuerda? ¿Usted nunca lo pusieron a hacer esa proyección de vida? Yo en 2 años me veo con el carro, en 3 años me veo con el apartamento, yo ya me veo, ¿cierto? Digo conmigo, ya casi ni me veo. Ya casi ni me veo. Entonces no podemos proyectar. Yo le decía a mi esposo, muchos de ustedes supieron, mi esposo estuvo en UCI a causa de COVID-19, pero no se preocupen, yo estoy sana, ¿cierto? Fue hace bastante. Y él estuvo en una UCI y allí él es un hombre de mucha proyección. Es una persona de las que considera la humanidad visionaria. Y toda su visionaria quedó en stand-by, porque si no hay vida, no hay nada. Entonces la vida, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que mientras haya vida, hay una esperanza. Y tenemos que entender que si Dios permitió todas estas circunstancias, lo hizo por amor. Porque Dios va a intervenir en nuestra vida por
amor. Si Dios no nos amara, nos dejaría ¿qué? Hacer lo que quisiéramos. Nos dejaría perdernos, nos dejaría desviarnos, nos dejaría apostatar de la fe, nos dejaría hacer lo que quisiéramos. ¿Qué pasa si usted como padre deja a su hijo hacer lo que quiere? Totalmente, ¿cierto? Hay que darle sopita y lentejitas, pero también hay que darle varita cuando no es obediente. Eso es a los niños que no son obedientes. A los que son obedientes se les felicita, como este niño que tiene una cara de muy obediente. ¿Sí? ¿Quién es la mamá? ¿Papá? ¿Viniste solito, mi amor? Oye, mamá, la abuela. Ok, que es una bendición, ¿cierto? Entonces Dios por amor, ¿qué hace? Interfiere. Lo que pasa es que no habíamos visto que Dios colocara su mano de la manera que lo había hecho. Quizás estábamos acostumbrados a ver muchas otras formas de obrar de Dios, pero no las formas misteriosas, las tremendas cosas que Dios puede hacer para llevarnos a entender su voluntad. Y lo más fuerte que podemos entender en esta mañana es que lo hace, ¿por qué? Por amor. Entonces lo primero que vamos a reconocer en esta hora es que no estábamos tan bien como pensábamos, ¿o sí? ¿O usted se parece? No, yo era una excelente mamá, un excelente ministro. Usted sabe que en todo este encierro, en toda esta circunstancia, nos dimos cuenta que no estábamos tan bien como pensábamos. Muchos papás se dieron cuenta que no toleraban a sus hijos, ni a la esposa. Mayor número de divorcios, de golpizas y de homicidios, debido a que no había esa comprensión, no había ni siquiera esa tolerancia, ¿cierto? Muchas personas se vieron evocadas a hacer cosas que jamás hubieran pensado, ¿cierto? Porque toda esta circunstancia vino para evidenciar lo que había en ¿dónde? En el corazón. Nosotros de labios podemos decir muchas cosas, pero cuando el corazón se evidencia, tapa todo cualquier otro sonido. Y esta circunstancia vino para evidenciar no cuánto sabías tú de la Biblia, no cuántas veces te habías congregado, no cuántas veces habías ofrendado, no cuántas veces orabas al día, sino vino para evidenciar quiénes éramos delante de Dios. ¿Quiénes somos cuando Dios nos pasa por su mirada? ¿Quiénes somos cuando Dios nos pasa por su ojo? Si podemos seguir permaneciendo de pie. Muchos ministros se quedaron en el camino. Muchas personas no aprobaron esta circunstancia y no han pasado ni pasaron al otro lado porque no resistieron la mirada de Dios. Porque no se trata de lo que hacemos, no es que yo he hecho esto, Señor, es que yo hice esto, es que yo prediqué allí. ¿Usted cree que cuando yo estaba atravesando por esa circunstancia valía que yo le dijera, Señor, es que yo prediqué, es que yo ayuné, es que yo oré, es que yo profeticé? Nada. Dijo el Señor, ahora voy a ver quién eres tú, quién es tu esposo, cuál es tu casa, quién es tu hijo. Y Dios nos atravesó por el fuego. Y ahí tuve que reconocer que no estábamos tan bien como nosotros pensábamos. Esta circunstancia no vino para destruirnos, no vino para acabarnos, algunos sí, los que no pasan, pero vino para mostrar quiénes realmente somos, quiénes permanecieron. Cuando ya no tenías el pastor golpeándote todos los días, hermanitos, y está orando, mándeme el WhatsApp con la manito de que usted está leyendo. Mándeme la manito con el WhatsApp de que usted está orando. Este fue el tiempo en el que usted y yo le íbamos a demostrar a Dios que caminamos en su ley, que caminamos en sus parámetros, no porque tenemos a alguien encima diciéndonos qué hacer. ¿Cuántos tuvieron que buscar en su casita solitos? Y autopredicarse y autoministrarse? Señor, yo bendigo en el nombre de Jesús. Estábamos acostumbrados a que se nos diera, a que se nos rogara, a que se nos pusiera enfrente, pero esta circunstancia vino para hacernos caminar ¿qué? Solitos, y para demostrarle a Dios que tanto de Él hay en nosotros y que tanto se ha formado. Se cerraron muchos lugares y muchos aún no se han abierto ni se van a abrir por mucho tiempo.
Y la gente va a tener que aprender a depender ¿de quién? De Dios. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que este es el tiempo en el que su pueblo tiene que aprender a depender de Él, a caminar por su voz, a entender su voluntad y a corregir su camino. No podemos seguir aparentando allá en la montonera, en la cantidad de gente donde todos alababan. Yo podía estar chateando y no había problema porque nadie se daba cuenta. Y los demás adorando. Mientras otros ayunaban y oraban, yo estaba, usted santo, ya se va a acabar, ya largo esto. Pero vino el tiempo en el que se despejó la multitud y los ojos de Dios fueron y se fijaron en ti. Se fijaron en ti para ver quién eres delante del Señor. Se fijaron sobre mí para ver quiénes somos delante del Señor. Y es lo que el Señor hace allí a través del profeta Oseas sobre el pueblo de Israel. Dice el capítulo 2, verso 6: por tanto he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Oseas 2, estoy en el verso 6 y 7. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Quién fue el que intervino? En el 2:6, ¿qué dice? Por tanto, ¿quién? ¿Quién? Grítelo, por tanto, ¿quién? ¿Quién intervino? Léalo conmigo, versículo 6 del libro de Oseas, capítulo 2. Dice: por tanto he aquí, yo. ¿Está hablando quién? El Señor. Rodearé de espinos su camino. Es el Señor Jehová, el único con autoridad para intervenir en nuestra vida. El Señor no mandó a los chinos, no mandó a Trump, no mandó a Él mismo interviene. Él mismo lo hace y dice: yo tuve que intervenir sobre este pueblo que estaba con su mirada en otras cosas, con su corazón en otras cosas, tras sus amantes, tras los deseos de su corazón, tras sus propios planes y proyectos. ¿Usted cree que vinimos aquí a la tierra a hacer nuestros propios proyectos? ¿Vinimos aquí a edificar nuestros propios planes? Vinimos aquí a cumplir un propósito y ese es el principal objetivo, pero se nos olvidó. Se nos olvidó. Entonces cada uno estaba corriendo tras sus propios ¿qué? Proyectos. Lamentablemente tengo que decirlo con autoridad de Dios, las iglesias caminando tras sus propias visiones. Visiones de hombres, visiones de grandeza que los apartaban del propósito de Dios. Por eso Dios tuvo que ¿qué? Que intervenir. Y dice que rodeó ¿de qué? De espinos. Esto no era suave, no era fácil. Y dice que rodeó de setos. Y yo me puse a mirar qué era setos. Y setos es una cerca de varas muy tupidas que no permite que sigamos ¿qué? Avanzando. Y no fue así como Dios lo hizo. No cortó todo avance, no detuvo todo plan, no detuvo toda proyección, no detuvo todo nombre y toda visión. Lo hizo y lo hizo a nivel ¿qué? Mundial. Para que no quedara duda que era quién. Dios. Porque si ocurre en un solo sitio, usted dice: es que eso se lo merecían. Nosotros sí, gracias a Dios. No, ¿cierto? Es que aquellos algo tuvieron que haber hecho. Pero Dios lo hizo mundialmente para que no quedara duda que era quién. Él, el que intervenía. Dice que rodeó de setos, rodeó de espinos e intervino, ¿cierto? Porque el pueblo se había apartado de ese propósito. Se había apartado. Dice: rodearé de espinos, cercaré con seto y no hallará más sus caminos. ¿No hallará más qué? Esto quiere decir que yo no puedo volver a donde estaba cuando esto empezó. Tristemente, muy tristemente tengo que decir que hay personas que han pedido una segunda oportunidad para hacer exactamente lo mismo que estaban haciendo antes. ¿Usted cree que ese es el objetivo?
No podemos volver ¿a qué? A nuestros caminos. Ya como todo esto pasó, entonces el borracho vuelve a sus borracheras, el adúltero a su adulterio, el mentiroso a sus mentiras, el inconstante a su inconstancia. No podemos volver ¿a qué? A nuestros caminos. No podemos volver a retomar. Yo le decía a la pastora Gladys un día hablando, hay mucha gente que simplemente está esperando que todo esto pase para volver ¿a qué? A hacer lo mismo. Ay, gracias a Dios, ya volvamos a abrir, volvamos a tomar los planes en que íbamos. No podemos, porque el Señor por eso intervino, para que no volviéramos ¿a qué? A nuestros caminos. Dice allí en el versículo 7, dice a ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite y que le multipliqué la plata y el oro. ¿Y a quién versículo 8, perdón, ¿y a quién se lo ofrecían? Dios tenía que captar ¿qué? La atención de las personas. ¿Y cómo Dios capta la atención? Cuando usted va de esta manera, ¿qué es lo único que puede captar tu atención? ¿Me puedes detener? ¿Te paras y me detienes, por favor? Yo voy tras mi visión, voy tras mi propósito, voy con mi meta. Pero cuando algo se me opone, ¿qué tengo que hacer? Levantar la cara, gracias. Y mirar, respirar, ver alrededor que no solamente estoy yo, sino que tras hay más personas. Padres que estaban tras su propia visión, olvidando que tenían hijos, olvidando que tenían esposas que llevaban sobre sus hombros. Personas que iban tras su visión, dejando atrás el llamamiento de Dios, el propósito de Dios. Y dice que el Señor tuvo que interferir, tuvo que detener. Es necesario que haya una detención, un alto, para poder reconocer nuestra condición. Dios tuvo que poner una valla. ¿Qué es una valla? Algo que llama la atención. Usted ha visto esas vallas que dice, ¿me ves? Si hay un perrito ahí, usted dice, pues ¿cómo no verlo? Es como medio difícil, ¿cierto? Si es lo único que hay. Dios tuvo que sacar una valla gigantesca. Dios tuvo que sacar un alto en el camino para detenernos y hacernos entender que como estábamos, no estábamos bien. Usted puede decir, ay no, yo sí. ¿Sí? ¿Será que hay alguien esta mañana que puede decir, ay no, yo sí, pastora? Todo esto me ha dejado ver que yo estaba pero divinamente. Pues yo no. Y lo reconozco delante del Señor y de ustedes. Mi casa no, y lo reconozco delante del Señor y de ustedes. Dios tuvo que poner ¿qué? Un alto. Usted sabe que toda esta circunstancia vino para dejar conocer infidelidades. Toda esta circunstancia vino para dejar conocer que había esposos que se disponían a abandonar a su hogar, que gente estaba robando en su trabajo. Y toda esta circunstancia hizo un alto para que todo se viera minuciosamente y entonces muchas cosas salieron ¿a qué? A la luz. Y vive Jehová en cuya presencia estoy, que el Señor ha permitido que haya mucho dolor, pero también está permitiendo que haya mucha justicia, que mucha verdad salga ¿qué? A la luz, porque no hay nada entre el cielo y la tierra que no haya de ser ¿qué? Manifiesto. Y esta circunstancia sacó muchas cosas a la luz, tanto en la iglesia como en el mundo. Digo tristemente como en la iglesia porque es vergonzoso ver lo que ha salido a la luz, las cosas que estaban ocultas y que Dios permitió a través de esta circunstancia que salieran a la luz. Los saltos de Dios vienen para evidenciar, vienen para descubrir, vienen para destapar, porque a Dios no lo podemos ni pretender engañarlo. Yo puedo peinarme aquí por la mitad, polvearme un poquito la nariz y poner cara de dulzura y parecer muy tierna, que no soy tan tierna, parecer muy bueno, pero no soy tan bueno, parecer muy santo, pero no soy tan santo. Entonces Dios intervino
para que la realidad del pueblo saliera adelante, y lo hace actualmente. El Señor es el que lo hace. Era necesario que Dios colocara esas vallas para refrenar al pueblo del extravío. ¿Qué es un extravío? Dice que es apartarnos del propósito primordial. Es lo que altera la normalidad de algo. ¿Sería que estábamos extraviados? ¿Sería que habíamos perdido un poquito el norte? Un poquito, ¿cierto? Nos habíamos alejado de la brújula, y el Señor vino para hacernos entender que había extravío en nuestro corazón. No podemos pretender hallar satisfacción y bienestar en lo que está alejado de Dios. Dice el Señor en Juan 10:14, porque apartados de mí, ¿qué? ¿Qué? Nada podéis hacer. Y estas circunstancias vienen para hacernos entender que alejados de Dios no hay forma, que no hay satisfacción en lo que no está dentro de la voluntad de Dios. ¿Usted cree que cuando el hijo pródigo vino y dijo, deme mi herencia, papá, yo me voy a ir a vivir, deme mi plata, se fue? ¿Él halló felicidad? ¿Halló alegría? ¿Qué le pasó? Tuvo que comer hasta la comida ¿de qué? De los cerdos, y tuvo que sufrir humillación, y tuvo que ver que apartado del Padre no podía hacer nada. ¿Y cuál fue la única opción que le quedó? Volver. ¿Usted cree que estos sinvergüenzas del pueblo de Israel, contextualizando en Oseas, Dios les daba el trigo, Dios les daba el alimento, y qué hacían ellos? Se lo ofrecían ¿a quién? A Baal. Se les olvidó quién era su proveedor. Se les olvidó quién era quien los sustentaba. El Señor no permite, diga conmigo, no comparte su gloria con nadie. Entonces, primero, no estábamos tan bien como qué. Y segundo, había una gran falta de humildad y gratitud. Ay, no, pero yo soy humilde. Muy humilde. ¿A cuánto nos tocó aprender a ser realmente humildes? Bajar nuestra cabeza. ¿Cuántos atravesamos por circunstancias económicas difíciles que nos tocó bajar la cabeza y recibir la ayuda que en otro tiempo no hubiéramos recibido? ¿Cuánta altivez había en el corazón de Israel? Cuánta desagradecimiento que Dios les daba, y a ellos les parecía que eso era lo normal. ¿Cuántos aprendimos a valorar nuevamente las lentejitas? ¿Ay, otra vez lentejas? ¿Frijoles otra vez? Hay frijoles, gracias a Dios. Hay lentejitas, gracias a Dios. Hay que ser ¿qué? Humildades. Hay que ser ¿qué? Agradecidos. Y el pueblo de Israel se había apartado. Entonces pensaba que el trigo era una bondad de la tierra, y que la abundancia en la que vivían era una bondad de la tierra. ¿Cuántos pensaron que su trabajo era lo normal? Que tener plata en su cuenta era lo normal, y se acostumbraron. El pastor Dante Gebel dice una frase muy importante, y es que lo santo no se puede ¿qué? Volver común. No se nos puede volver común el milagro de Dios cada día. No se nos puede volver común que si hoy es un día de vida, es un milagro nuevo de Dios. Pero a veces nos levantamos simplemente para pelear, para rezongar, porque no tenemos, porque no se nos ha dado, porque el niño no se levantó temprano, porque el desayuno no está listo, y se nos olvida que el simplemente haber abierto los ojos y estar con vida el día de hoy se convierte en ¿qué? En un milagro. Te voy a dar un consejo. En adelante, cuando abras los ojos en la mañana, antes de primero pensar si se te dañó el peinado de la noche o si se te corrió el rímel, piensa que hay mucha gente en una UCI y otros en salas, tirados en corredores, que no tienen la oportunidad que hoy tú tienes, y que se llama ¿qué? Vida. Más agradeciditos con Dios y con la gente. Más humildes ¿con quién? Con el Señor y con las personas. El pueblo de Israel no solamente no estaba tan bien, sino que había perdido el sello de humildad y de agradecimiento. Dios quiere que seamos ¿qué? Humildes y agradecidos. ¿Estamos aprendiendo la lección? Hemos aprendido a dar a otros.
a poder bendecir a otros, a poder suplir a otros. Pero no es cristiano, no interesa. Pero es que no lee la Biblia, no interesa. Frente de donde yo vivo hay un señor que vende aguacates, se llama José y es un poquito borrachito. Y hace poco se dio un golpe y tenía la cara así aporreada. ¿Y qué pasó, José? No, vecina, es que me caí. ¿Por andar cómo, Josecito? No, es que me tomé una. Sin embargo, fui y compré la canéndula, se la traje, le expliqué cómo lavarse su cara y le di un consejo. Le dije, usted es una persona mayor, usted ha vivido más de lo que yo he vivido, pero solo quiero decirle hoy que ya no camine más ahí. Si usted sigue persistiendo, llegará un momento en que no saldrá bien librado. Y esta es una oportunidad de Dios. En otro tiempo no le hubiese hablado con ese amor ni con ese cariño, pero toda esta oportunidad nos enseña a amar, a ayudar, a ser humildes y a tender la mano. ¿Okay? El pueblo de Israel estaba entendiendo la lección número 2. Había que ser, ellos abusaban de la abundancia. ¿Será que en algún momento abusamos de la abundancia? Desperdiciamos, botamos, dejamos de aprovechar, dejamos de bendecir a otros. Ellos ignoraron esa abundancia, pensaron que eso iba a ser siempre así. Así que Dios tuvo que refrenar el abuso de la gracia. Diga conmigo, merece el despojo. Y Dios los despojó de todo bien y de toda cosecha para que aprendieran a ser ¿qué? Agradecidos. En Oseas 2, ahí usted me acompaña al versículo 11, dice, y haré cesar todo ¿qué? Su gozo, lea conmigo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de ¿qué? Y todas sus, parecido a la realidad, una coincidencia, haré cesar. Pero es que ya estaba estable, no, haré cesar, dijo el Señor. Y lo hizo, porque lamentablemente el abuso de la gracia trae ¿qué? El despojo. Cuando vamos y venimos, dice un dicho por ahí, que tantas veces va el cántaro a la fuente que algún día se rompe. Tantas veces abusamos, ¿cierto? Vamos, venimos, damos, hacemos, hasta que viene ¿qué? El despojo. Y Dios despojó a muchos en este tiempo. Perdieron su trabajo, perdieron su estabilidad, perdieron su lugar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque había un abuso de ¿qué? De la gracia. Entonces es importante entender, no solamente estar pendientes si esto lo hizo, si no lo hizo, quién es el culpable, ¿cierto? A quién hay que insultar, sino por qué Dios lo permitió. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr? Dios les quitó todo aquello, ¿cierto? Para que aprendieran a valorar más y a ser agradecidos. Ellos se olvidaron que el único imprescindible era Dios. Y hemos entendido que la comida no es lo más importante, que los lujos, hoy en día, esta mañana me dio risa, antes a los que valoraban mucho, hoy ni siquiera ¿qué? Vamos a usar más tacones. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos. Es tan fuerte esto que usted puede tener 15 pares de zapatos y anda en crochet en la casa, ¿o no? Todo el closet lleno, de lado a lado, todos los colores, todos los modelos, para andar en una sudadera y camiseta en la casa, ¿cierto? Todo eso nos enseñó, nos refrenó que eso no es lo más importante. Que lo físico, lo de la tierra, lo terrenal, aquí no es permanente. Se nos había olvidado que aquí no nos vamos a quedar para siempre. Que la casa se queda aquí, que el carro se queda aquí, que las posesiones se quedan aquí. Procuremos que lo que hoy hagamos haga eco en los cielos y no en la tierra. Aferrados a las cosas. Y Dios nos enseñó con un palmetazo en la jeta, con todo respeto, con el Señor, ¿cierto? Que eso no era lo más importante. Hoy da lo mismo los tacones, los tenis, porque nadie le mira. Oye, no importa si usted usa el labial de Lebel, de Jambal, porque no hay forma. Escasamente nos peinamos ahí un poquito para no vernos tan deschilajados, ¿cierto? Pero ya no hay esa grandeza.
A mí me da risa ver las royal, que llaman las princesas de Inglaterra, del Reino Unido, con todos sus atuendos y sus elegancias, pero ¿con qué? Con su tapajeta, ¿cierto? Que le resta elegancia, que le resta ahí a lo que tiene, con glamour, ¿cierto? Y todos expuestos a lo mismo. Diga conmigo, el Señor generalizó. Aquí se acabaron las distinciones, la grandeza. Aquí a todo el mundo nos toca ¿qué? Por igual. Entonces el abuso de la gracia merece el despojo. Oseas 2:14 y vamos finalizando. Dice, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto. ¿Y qué? Hablaré a su corazón. De repente vemos aquí como súbitamente y hay un completo cambio. ¿Debido a quién? ¿A la buena voluntad de Israel? ¿A quién? A la voluntad de Dios. No fue Israel que, ay Señor, llévanos al desierto y háblanos. Dijo el Señor, pero he aquí yo la llevaré al desierto. ¿Y qué? Hablaré a su corazón. Siempre la iniciativa es ¿de quién? De Dios. Y Dios hoy todavía está dándonos una segunda oportunidad. Y está permitiendo pequeñas aperturas y pequeños vislumbrar para conocer el corazón de su pueblo, si aprendimos o no la lección. ¿Pero qué van a dar? Usted puede, ¿pero qué van a dar? ¿Vamos a seguir en la misma actitud? ¿Vamos a seguir en los mismos parámetros? Dice Señor, pero he aquí yo la llevaré al desierto, la atraeré, la llevaré al desierto y hablaré ¿a qué? A su corazón. Dios va a seducir a su pueblo y lo va a traer de una manera eficaz a la soledad, al retiro, para poder conversar mejor con Él, ¿cierto? Porque el ruido del mundo no nos deja entender. ¿Cuántos leyeron la Biblia mucho en cuarentena? ¿No? ¿No leyeron la Biblia? ¿Qué hicieron en cuarentena, Ala? ¿Cuántos oraron más en cuarentena? Yo sé que sí. Lo que nunca había hecho es pararse a las 4 de la mañana, aunque sea por falta de sueño, porque la pasa durmiendo todo el día, a las 4 estaba desvelado. Entonces, venga a ver, leamos la Biblia, miremos a ver qué hacemos, ¿cierto? Pero es el tiempo de ¿qué? De cambiar. Y es el Señor el que tiene la iniciativa, es Él el que decide llevar y cambiar. Cuando aprendemos que de este retiro obligatorio a amar más, a respetar más, a valorar más, a soportar más, el Señor mismo se convierte en puerta de esperanza para mostrar a su pueblo que hay reivindicación. Dice el versículo 15, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de ¿qué? De esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali, y si es mi marido. ¿Cierto? Dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Y en aquel tiempo haré contigo un pacto. Y bueno, allí comienza una palabra que es para el tiempo postrero. Pero del Señor viene la iniciativa ¿para qué? Para restaurar. Por amor, yo quiero que te coloques sobre tus pies. Los últimos versículos los voy a leer contigo sobre tus pies. Ese sentimiento de Dios especial hacia Israel se extendió después por la iglesia. Es decir, hoy es a nosotros. Ese mismo amor, esa misma misericordia, esa misma gracia se extiende hacia nosotros. ¿A través de quién? Del Señor Jesús. Por eso en este tiempo que celebramos al Señor Jesús, que celebramos su nacimiento, es importante que recordemos que Él vino para representar la reconciliación entre Dios y su pueblo. Y que usted puede recibir quizás esta Navidad muchos regalos, o quizás no, pero que el regalo más valioso que el Señor ha dado, Dios, a la humanidad, se llama el Señor Jesucristo. En Él encontramos la reconciliación, en Él encontramos el perdón de pecados. En Él encontramos un amor incomprensible y desbordado. Un amor que si usted y yo nos ponemos a analizar, no merecemos.
Jesús es ese regalo de amor de Dios inmerecido. Usted y yo no hemos hecho muchas cosas para lograrlo, y quizás ya no lo hagamos. Si este es el final o no, yo no lo sé, y no hay nadie que lo sepa. Pero no podemos ignorar las señales que Dios ha puesto en el camino. Esto es como una cadena que tiene dos extremos. Solo que en los dos extremos de esta cadena está Dios. Está al comienzo, permitiéndolo todo, pero también está al final para sanarlo todo. Creo firmemente en mi corazón que depende de la humanidad, depende de nosotros, lo que Dios determine para el día de mañana. Dios está examinando, Dios está viendo, Dios está conociendo. Mire lo que dice Oseas capítulo 11. Dice: Dios se compadece de su pueblo obstinado. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. A Egipto llamé a mi hijo. Y cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí a los Baales y se sacrificaba a los ídolos y ofrecían sahumerios. Dice: con todo y eso, yo enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole por los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor fui para ellos, como lo que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Salto al versículo 8, dice: ¿cómo podré yo abandonarte? Oh Efraín, te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, Seboín? Usted sabe qué ocurrió a estas ciudades que fueron quemadas, que fueron consumidas por fuego por su pecado. Dice: mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Usted y yo no podemos pretender seguir en la misma actitud, seguir con el mismo caminar. No importa, no interesa. Esto, hay gente que dice: Esperanza, esto va a pasar y todo va a volver a ser lo mismo. Yo me atrevería a decir que ya nunca nada volverá a ser lo mismo. Dios ha hecho una intervención para señalar en nosotros, para demostrar que había faltas, que había falencias, y que si este hubiese sido el tiempo de Dios final, muchos no habrían alcanzado, o quizás no habríamos alcanzado. Es tiempo de volver nuestro corazón a Dios. Es tiempo de volver a los rudimentos primeros. El Señor dijo: 2 males ha hecho mi pueblo. No solamente me desecharon a mí, sino que cavaron cisternas para ellos, hicieron fortalezas para ellos. Dice la palabra: cisternas rotas que no podían contener el agua. Y Dios ha evidenciado que no había potencia en el mundo, no hay científico, no hay hombre grande que pudiera detener lo que Él desató. Y nos enseñó que nuestras cisternas estaban rotas y que no eran la fuente. Que usted que vivía amargado porque no tenía grandeza, o amargado porque no hay riqueza, o amargado porque no hay esto o no hay aquello, es tiempo de ser agradecidos con lo que tenemos, de dar nuestras coronas a Dios, reconocer hoy que todo le pertenece a Él y todo es en Él y todo es por Él. No hay otra forma. Quizás el temor se apoderó de muchos en este tiempo. Quizás la tristeza vino al corazón de muchos. Y quizás muchos pensaron que este era el fin. Mi pregunta es: si este hubiese sido el fin, ¿habríamos estado en el lugar de salvación? ¿Hemos hecho lo que Dios nos había mandado? ¿Hemos cumplido con los parámetros de Dios? ¿O simplemente estábamos olvidando que aquí vinimos, pero que un día retornaremos a Él? Que nuestra morada aquí no es permanente, que las aflicciones de hoy son pasajeras, que las necesidades de hoy son pasajeras, pero su amor es eterno. Su amor es eterno. ¿Qué pudiste solucionar tú? ¿Qué pudiste hacer tú? ¿Qué pude hacer yo?
nada. Y esa incapacidad la dejó ver Dios. Es tiempo de volver nuestra mirada a Él. El acabose no son todas las circunstancias que te han rodeado. Tal vez piensas o has pensado, es mejor no tener vida. Sería más fácil si la vida se acabara. Sería más fácil si aquí terminara hoy todo. Pero dice el Señor, la reestructuración que estoy haciendo se llama salvación, dice el Espíritu. Es para salvación. Dice el Señor, yo hoy toco a tu puerta nuevamente y te digo, hay propósito de salvación para tu vida y tu casa, dice el Señor. Para tu vida y tu casa, dice el Señor. Aférrate a mí, dice Jehová. Aférrate a mí, dice el Señor. Tu marido soy yo, dice el Señor. Tu marido soy yo, dice el Señor. Nadie dio la cara por ti, mas yo la doy, dice el Espíritu Santo. Mas yo respondo por ti, dice el Señor. Mas yo hoy te amo, hija. Te amo, dice el Señor. Te amo, dice el Señor. Quiero que lo tengas muy presente, que te amo. Tú eres la causa, la razón, dice el Señor, de mi amor. Tenemos que entender que el tiempo de Dios es ahora. Si los proyectos que teníamos ya no se dan, ya no se darán. Quizás se den, pero lo más importante es lo que tenemos en el corazón. Lo más importante es presentarnos delante de Él aprobados. Aquí cesó toda angustia y te diste cuenta que no es por el mucho esfuerzo, porque tú te puedes esforzar montones y buscar abrir muchas puertas, pero entendiste y vas a entender que solo se abrirá la que Dios permita, y que no es negligencia tuya, que no es falta de esfuerzo tuyo, sino que se llama: yo soy tu Dios y yo determino tu camino. Y lo que evité, dice el Señor, y cerré, es porque considero es lo mejor para ti, dice el Señor. No siempre vamos a recibir lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. ¿Estás dispuesta a caminar de la mano del Señor? Él está dispuesto, ha estado dispuesto hace mucho tiempo para caminar de tu mano. Y no será en tus fuerzas, será en sus fuerzas. Ahora, cuando aparentemente todo era más difícil, Dios va a seguir haciendo cosas milagrosas, pastor. Del norte, del sur, no sé, Dios va a seguir haciendo cosas milagrosas. En este tiempo también Dios ha permitido cambios para favorecer a muchos hijos y para favorecer a su pueblo. Solo no desmayemos, solo sigamos. Si el Señor decide venir esta noche, estamos listos. Si decide dejarnos un par de años más, estamos listos. ¿A qué? Pues no estés angustiado. ¿Será que hace el fin? ¿Será que ya la trompeta? Vive. Sé útil al propósito. Lo demás depende del Señor. Si Él viene esta noche, es un honor haberle servido. Estamos listos para irnos con Él. Pero que no sea, oiga, y si el Señor viniera esta noche. Es un tiempo diferente y demanda hombres y mujeres diferentes. Amén. Es el Señor el que está en control de toda circunstancia. Tenemos la paz en el Señor y la tranquilidad de que Él está obrando. En esta circunstancia todos hemos perdido algo o a alguien, pero eso nos ha hecho reconocer más la grandeza de Dios en nuestras vidas. Amén.